Son las 4, son las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde, hasta que llegue la linterna. Vivimos en la época de la IA, de la inteligencia artificial, del 5G, de los satélites, de los ciberataques y de las cookies que todos aceptamos en nuestro ordenador y que saben casi más de nosotros que nuestra propia familia. Y sin embargo, la última preocupación de nuestros servicios de inteligencia tiene algo casi antiguo: una fábrica china demasiado cerca de una base militar. Parece el argumento de una película de espías, ¿eh? O de la Pantera Rosa, o de Anacleto, agente secreto. Pero la cosa es seria, porque hay casi dos bandos que se enfrentan. Uno que defiende con rigor la seguridad nacional y otro que habla de aprovechar esta oportunidad, estos 2.300 puestos de trabajo que pueden generarse. Y que esto de pensar que los chinos vienen a espiarnos a Ferrol es una exageración. Te explico. La compañía china SAIC, propietaria de los coches MG, quiere construir en Ferrol su primera gran fábrica europea. Una inversión de unos 200 millones de euros que podría generar alrededor de 2.300 puestos de trabajo directos, también indirectos, en una comarca que necesita industria. Hasta ahí, la noticia es magnífica. El problema es la ubicación. La fábrica estaría en el puerto exterior de Ferrol, a apenas 5 kilómetros del arsenal de la Armada y de Navantia. Allí tienen su base las fragatas F-100 y allí se construyen las nuevas F-110. Y allí se trabaja con tecnología militar especialmente sensible. Pues el Ministerio de Defensa y el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, han alertado del riesgo que podría suponer una instalación china tan próxima de este punto clave. No significa que SAIC esté espiando, que vaya a espiar, significa que se está analizando si una empresa controlada mayoritariamente por capital público chino puede instalarse junto a uno de los puntos estratégicos más importantes de nuestro ejército. La clave está también en el artículo 7 de la Ley Nacional de Inteligencia China. Establece que cualquier organización o ciudadano o empresa china debe apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado. Es más, y debe guardar secreto. En el caso de SAIC hay también un elemento añadido. Es una compañía cotizada en bolsa, pero su principal accionista está controlado por la administración pública china. Escucha a Gustavo Daristegui, que es diplomático hoy en Herrera en COPE. Los chinos pueden espiar sobre prácticamente lo que ellos quieran. No hay ejército de hackers más importante, numeroso y efectivo en el mundo entero. Hay incluso empresas privadas o hackers criminales o pseudocriminales que trabajan para los intereses de China. Por ejemplo, el FBI tiene registrado un caso de espionaje chino en los juzgados de Estados Unidos cada 7 o cada 12 horas, dependiendo del momento del año. Y por eso esta historia resulta paradójica, porque uno imagina el espionaje chino actual con hackers entrando en servidores desde Pekín, con satélites fotografiando instalaciones o algoritmos robando información. Y resulta que volvemos a preocuparnos por algo mucho más sencillo: que estén demasiado cerca, que desde una instalación industrial se puedan observar movimientos, trabajadores, proveedores, horarios o actividades de Navantia, por ejemplo. Vamos, lo de toda la vida. Los prismáticos, que alguien esté mirando con prismáticos 5 kilómetros al otro lado, como los espías de antaño. Es verdad que los servicios de inteligencia tienen que plantearse escenarios que al resto ni se nos ocurren, pero para eso los mantenemos. Pero también habrá que poner algo de sentido común, porque con todos los ciudadanos chinos que viven en Europa, con todas las empresas chinas implantadas aquí, con su capacidad tecnológica, la red de inteligencia, bueno, instalar una fábrica gigantesca con el logo de MG o de SAIC a 5 kilómetros de Navantia o de la base militar, desde luego la forma más discreta de espiar no parece. Al pobre gallego que termine el contrato de allí todavía lo veremos tomando el café en su barrio y escuchando: ahí va el espía chino, ¿eh?
Bueno, la cuestión es que detrás de la broma hay 2.300 empleos en juego por un lado y la sensación de que somos vulnerables por otro. Así que mejor vamos quitando la música a la Pantera Rosa, porque la Xunta, el Ayuntamiento, los sindicatos y el puerto defienden la inversión y el gobierno tiene ahora que decidir si puede autorizarla imponiendo medidas de seguridad suficientes. Y ese es realmente el asunto. No si un trabajador de la fábrica va a mirar a Navantia o a la base militar con prismáticos, sino si España es capaz de blindar uno de sus principales enclaves de defensa frente a los espías en general, sean chinos, o rusos o marroquíes. Y quizá eso sea lo que más inquieta a quienes no somos expertos en inteligencia, que podamos ser tan vulnerables, que existan tantas dudas sobre el blindaje de Navantia y de una base de la Armada. Tantas dudas como para poner en cuestión una inversión de 200 millones de euros y más de 2.000 empleos. Porque si el problema son los prismáticos, tenemos un problema. Y estas dudas llegan solo 12 días después de que hayamos visto cómo 80.000 personas cruzaban sin control por nuestra frontera, la del Tarajal. Y están pasando más cosas. La Asociación Española de Guardias Civiles advierte de que la crisis migratoria podría agravarse en los próximos días. Insisten en que hay riesgo de que se produzcan nuevas entradas masivas en las ciudades autónomas. Ante esta situación, los agentes denuncian que siguen sin tener un protocolo de actuación. Sandra Senjo. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles insisten en que el Ministerio del Interior sigue improvisando y pretende suplir la falta de previsión, retirando vacaciones y permisos a los agentes que llevan días soportando la presión migratoria. Exigen que se les dé órdenes concretas e instrucciones claras sobre cómo intervenir ante entradas masivas, con un protocolo que garantice además su seguridad jurídica, ya que, tal y como denuncian, se enfrentan a situaciones de enorme tensión sin saber hasta dónde pueden actuar ni qué medios pueden utilizar. Un protocolo que, tal y como han subrayado en un comunicado, llevan reclamando años tras los saltos masivos en Ceuta y Melilla en el pasado. La Guardia Civil recuerda que, además, desde hace días existen advertencias sobre nuevos intentos de entrada que apuntan al próximo 15 de agosto principalmente y que no se ha hecho nada al respecto. Y seguimos pendientes de la evolución de los incendios. El peor continúa en la provincia de Huelva. Allí el fuego de niebla ya ha arrasado más de 25.000 hectáreas. También preocupa el incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca. El viento está complicando los trabajos sobre el terreno. El número de hectáreas afectadas asciende a 4.000. Además, nuevas localidades han sido desalojadas. Laura Hernández. Son ya 4.000 las hectáreas que han ardido y 440 las personas que han sido desalojadas por precaución de 8 localidades próximas a las zonas del incendio. Algunos han sido acogidos en el pabellón de Ayerbe, pero la mayoría han sido trasladadas al Polideportivo Monte Oroel de Jaca. Entre ellas se encuentra Rosario, vecina de Ena, que ha relatado la angustia que vivió al ver cómo el humo se acercaba al pueblo. Fue al principio humo. Yo oía a los helicópteros pasar. Un humo que venía, entonces bajé y llamé a los vecinos que tengo en la plaza. Y entonces ahí ya fue todo seguido. O sea, es que fue angustioso. El fuego, que se está propagando con mucha rapidez, ha obligado a intervenir a la unidad militar de emergencias. Lo peor es que se prevé una tarde de mucho calor. En la zona los termómetros alcanzarán los 35-36 grados. Y la cuenta atrás para el eclipse está en marcha. Tendrá lugar mañana miércoles, minutos antes del atardecer. Será total en buena parte de la mitad norte de la península y parcial en el resto del país. En España no hemos sido testigos de un fenómeno de estas características desde hace más de 100 años, más de un siglo. La expectación es total y muestra de ello es que las reservas en los alojamientos han disparado un 260% en las zonas con mejor visibilidad. Los expertos insisten en la importancia de proteger nuestros ojos con gafas homologadas. Sobre el cuidado que deben tener especialmente los más pequeños nos ha hablado Mercedes López en Mediodía COPE. Perdió el 90% de su visión por ver un eclipse cuando era niña. Tiene unas consecuencias irreversibles bastante importantes, por eso yo pido a todas las personas que tengan muchísimo cuidado y que a los niños los protejan, y si puede ser que no vean mejor, porque es un momento muy pequeño pero con unas consecuencias muy grandes si se daña la visión.
Pues ahí queda esa advertencia. Y en los deportes ya hay lista para la última prueba de pretemporada del Real Madrid. Pablo García. Para el partido por el Trofeo Herrera en La Coruña contra el Deportivo, ¿quiénes son los elegidos, Melchor Ruiz? Pues la lista es exactamente la misma que ante el Ferencváros. La única ausencia es la de Javi Navarro, el portero del filial. Por lo demás no hay ninguna novedad. No están en esa lista, lógicamente, los 4 lesionados. Tampoco los 4 mundialistas que se incorporaron al trabajo en el día de ayer. Es decir, Kylian Mbappé, Konaté, Cucurella y Tchouaméni, tampoco Courtois ni el flamante fichaje Diomandé, ya que llevaban varios días trabajando en solitario, y tampoco está Jude Bellingham, que se va a incorporar en el día de mañana al trabajo. En Barcelona, malas noticias porque ya hay parte de lesiones de Ronny Bardaghi. Víctor Navarro. Se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha, lo acaba de confirmar el Barça hace escasos minutos. Es un jugador que debía salir en las próximas 3 semanas, lógicamente ahora no lo hará. Es la segunda lesión que sufre a sus 20 años en la misma zona, pasará por quirófano esta semana. Sí se espera la salida de jugadores como Jofre Torrents al Ajax, Casado, Héctor Ford y jugadores del filial como el tercer portero Jaco. Por último, en polideportivo, en los europeos de atletismo, Diego Casas consigue meterse en la final de disco y Rocío Arroyo y Marta Millats en las semis de 800, destacando el récord de esta última en sub-23. Gracias, Pablo. Sigues en la tarde de COPE. Pues te lo venimos contando. Desde ayer por la tarde ya se cumplen 24 horas de ese brutal terremoto de Colombia. 224 muertos al menos, centenares de heridos. Y es el balance que deja ese seísmo de magnitud 7.4 que ha azotado la mitad del país y cuyo epicentro está en el departamento de Chocó. El eje cafetero ha temblado al completo, pero la ciudad de Cali es la que se ha llevado la peor parte, con 95 personas muertas y 949 heridas, según el último balance de las autoridades locales. Manizales es otra de las ciudades más afectadas y de las que notó el temblor con más intensidad. Luis Felipe Molina es periodista, es meteorólogo y es colaborador de la BBC y del periódico colombiano La Patria. Luis vive en esta ciudad, en Manizales, en un edificio de 18 plantas, y se encontraba precisamente en el piso 17, cuando el seísmo comenzó a sacudirlo todo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Israel, ¿cómo estás? Aquí estamos desde Manizales en un día de sol y aparente tranquilidad por fin, casi 25 horas y media después del susto de nuestras vidas. ¿Cómo está la ciudad? Al margen de que tú en tu caso estés bien y a salvo, ¿cómo está el resto de la ciudad? Porque, por ejemplo, la imagen de la catedral con una de las torres caída es estremecedora. Sí, y es dolorosa para muchos de nosotros que consideramos la Catedral de Manizales nuestro gran símbolo, nuestra gran representante, porque si hay una imagen que represente a Manizales es justamente nuestra catedral construida en la década de 1940. La ciudad hoy parece domingo. No hay universidades, no hay escuelas, no hay colegios, muchos comercios permanecen cerrados, así que está funcionando con lo básico, con sus servicios elementales, es lo que está sucediendo. Yo estoy en este momento en mi balcón del piso 17 que tú referenciabas y estoy mirando hacia el occidente y sí, literalmente son muy pocos los vehículos que veo transitar. En una mañana normal de martes a esta hora, habría atascos, habría embotellamientos, habría sonidos de vehículos, pero no, hoy hay un silencio que parece el domingo de las 7 de la mañana. Julián, tú estás acostumbrado a informar sobre fenómenos naturales, eres meteorólogo, pero ayer te tocó vivir uno de ellos en primera persona. ¿Cómo se vive un temblor así tan largo? Porque fueron más de 2 minutos, 7,4 grados en la escala Richter, desde un piso 17. ¿Cómo se vive eso? Es que yo no sé si fue fortuna o infortunio. Lo que pasa es que yo a las 7:30 de la mañana suelo ir al gimnasio del edificio, que es en el 4º nivel, en la 4ª planta. Y justo llegué a las 7:32 a la trotadora y había olvidado mi reloj. Entonces dije, voy a subir por mi reloj para guardar bien el entrenamiento de hoy.
Cuando salgo del ascensor en el piso 17, yo giro a la izquierda, doy un par de pasos, han pasado 2 segundos máximo, y este edificio que es sismo resistente comienza, te lo digo, a moverse pendularmente con una violencia. Yo pensé, o sea, fue tanta la fuerza que me hizo perder el equilibrio. Y al reaccionar con el sonido tan fuerte que produce un terremoto, pues yo corrí unos 10 metros hasta mi puerta. La abrí en cuanto pude, y cuando yo abro la puerta, lo que me encuentro es una escena que creo que nunca olvidaré. Lo primero es, todo se está cayendo. Yo tengo muchos libros, todos se están cayendo las fotos, se están cayendo los libros, se están cayendo cuadros, elementos, micrófonos míos, todo se está yendo al suelo. Y yo no podía creerlo. Entonces el terremoto empieza como a bajar un poquito la intensidad. Yo digo, bueno, ¿qué fue? No, llega peor, llega un segundo embate que para mí fue el más difícil y fue muy violento. Yo creo que a esta altura en la que yo vivo a nivel del suelo, yo diría que este edificio estaba moviendo más o menos 1 metro para cada lado o más, porque incluso yo tengo un cuadro y el cuadro me dejó la marca de la oscilación en la pintura de la pared. Y yo decía, esto se movió demasiado, o sea, todas las cosas terminaron corridas y pudo haber durado 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, lo que se quiera, pero para mí duró por ahí 3, 4 eternidades. Yo me tuve que coger de un par de asientos que tengo en casa. Y cuando estaba ahí, yo solo podía orar y hacer una fuerza mental porque parara. Pero mientras estaba ahí, todo se escuchaba como caían de otras partes, caían vidrios, se quebraban ventanas, la gente pitaba, las personas gritaban. Era una escena realmente de muchísimo terror. Y como yo tengo una vista perfecta gracias a mi balcón, pues yo podía ver otros edificios también tambalearse de un lado al otro. Y te juro que nunca en mi vida se me va a olvidar esa imagen de ver cómo todo oscilaba, todo se movía. Es una imagen que creo que o la voy a guardar para mi vida para siempre o puede ser un trauma que recién comienza. Luis, la situación ahora mismo en Manizales, tú comentabas, ¿no?, que parece un domingo, que hay más tranquilidad. ¿Se sigue buscando gente bajo los escombros? Parece que las labores ya están terminadas. Ayer el alcalde de la ciudad dijo que no había más personas desaparecidas. Ya lo que se está haciendo es una evaluación muy constante de edificaciones. Hay un barrio que fue construido hace unos 50 años al oriente de la ciudad. Es el barrio Milán. Es un barrio que está muy afectado en sus edificaciones porque no cumplen con la sismorresistencia debido a que fueron construidas antes. Muchos de estos complejos de edificios quedaron inhabitables. Muchos de ellos no fallaron, por suerte, pero sí no dejaron lugar. Y también está pues la evaluación de nuestra vía principal, se titula la Avenida Santander. No está funcionando en este momento porque lo que sería un martes común con vehículos como buses o carros, no, hoy tiene retroexcavadoras y volquetas. Y es algo que suena muy raro, pero es lo que vemos porque mientras se hace la remoción y a la espera de que muchos ingenieros calculistas definan qué se va a hacer con la aguja nororiental de la Catedral Basílica de Manizales. No es la primera vez que la catedral sale herida de un terremoto. En 1962 la catedral perdió la aguja noroccidental después de un terremoto precisamente. En este caso sí cayó completamente a la calle. Y en 1999, tras el sismo fortísimo, el terremoto de Armenia que devastó esa ciudad, pues la aguja central quedó inclinada, no tanto como ayer sucedió con la otra, pero pues a la espera de lo que haya que hacer. Entonces la ciudad pues se está rehaciendo realmente, pero todavía sigue en shock. Todavía está tratando de asimilar lo que pasó ayer en esos minutos tan violentos que no solamente pues impactaron a Manizales, sino a gran parte del occidente colombiano y que gracias a la cordillera central no se extendió a otras partes del país. Pues Luis Felipe Molina, que es periodista, meteorólogo y que ha vivido ese terremoto, hace 25 horas ese terremoto de Colombia en la ciudad de Manizales, en su edificio, en la planta número 17, que vio cómo se movía todo, cómo el edificio que es resistente a los movimientos, a los temblores, ¿no, Luis? Nos contabas. Sí. Eso es lo que le salvó en una zona que por desgracia, están acostumbrados a este tipo de movimientos, pero que el de ayer fue muy fuerte y que nos ha contado esa experiencia que sintió él, lo que vivió en esos momentos, ese metro que se movía del edificio de un lado a otro. Gracias, Luis, por estar en la tarde y contárnoslo.
Ha sido un placer, muchas gracias por estar atentos a cómo evoluciona la situación en Manizales, que es una ciudad que tanto quiere España y también en Colombia. Es verdad. Un abrazo, Luis. Que estén muy bien, gracias. Pues nos hacemos preguntas por este terremoto, magnitud 7.4 en la escala Richter, más de 2 minutos de duración, a 100 kilómetros de profundidad. Eso fue lo que ha hecho que tampoco sea tan devastador como el de Venezuela, que estaba casi en la superficie. Pero es verdad que llega solo 2 meses después del terremoto de La Guaira, de ese terremoto que dejó más de 6.000 muertos. Por eso nos hacemos preguntas, nos preguntamos si tienen algo que ver, si hay relación entre el terremoto de Colombia y el terremoto de Venezuela. Se lo vamos a preguntar a Marta López, que es geóloga del CSIC, experta en riesgos naturales y en prevención de este tipo de catástrofes. Marta, geóloga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este terremoto de Colombia que hemos vivido en las últimas horas, que estamos contando aquí en la tarde, ¿tiene que ver algo con el de Venezuela de hace 2 meses? Porque son países vecinos. Sí, son países vecinos y de hecho comparten algunas de las placas tectónicas que han originado estos terremotos, pero no tienen nada que ver, aunque el contexto es el mismo. No deja de ser una placa tectónica que friega contra la otra y esa fricción al final acumula energía que es liberada en la forma de terremoto. Han sido placas distintas. En el caso de Colombia ha sido la placa de Nazca que subduce debajo de la placa sudamericana, y en el caso de Venezuela fue la placa sudamericana que tenía fricción, pero de manera lateral, con la placa del Caribe. Entonces, aunque no dejan de ser placas tectónicas, lo que es el tipo de terremoto es un poco distinto. En el caso de Venezuela fue un terremoto más superficial, en el caso de Colombia ha sido un terremoto más profundo, y eso también ha hecho que los efectos también sean distintos. Es que si llega a ser un terremoto con la profundidad del de Venezuela y esta magnitud, también habría sido más devastador, ¿no? Con la duración sobre todo que ha tenido, más de 2 minutos. Efectivamente, pero no solo tenemos que tener en cuenta la magnitud del terremoto, que es una de las características principales que puede dar mayores impactos, pero también hay que tener en cuenta otros tipos de factores que no serían tan naturales, ¿no? Serían factores más de tipo socioeconómico, o el tipo de infraestructuras que tenemos el país, lo preparado que esté el país, que puede hacer que para un mismo terremoto con las mismas características, pues los efectos sean más devastadores o no. Entonces, en el caso de Venezuela, pues se juntó que era un terremoto muy superficial, un terremoto con mucha magnitud, una magnitud muy elevada. Estamos hablando de un terremoto de 7 que ya se considera pues un terremoto bastante devastador en cualquier región, pero que además las infraestructuras pues no estaban preparadas para sufrir ese choque sísmico, ¿no? Eso te iba a preguntar precisamente, Marta López, tú eres experta en prevención también de catástrofes, de riesgos naturales, o sea, que es tu tema ¿no? Cómo prevenir que esto sea devastador, que un terremoto, un volcán sean devastadores. En el caso de Colombia es un país sísmicamente activo, es un país más preparado que Venezuela, las construcciones están más preparadas, los edificios para adaptarse al movimiento de la tierra fuerte sin colapsar, sin venirse abajo. Pues realmente no te podría hablar de hacer una comparación así mucho más exacta. Esto sí que lo desconozco, lo preparado que está, porque muchas veces no solo es lo preparado que está a nivel de país en cuanto a la alerta, sino también en cuanto a lo que es la preparación, en cuanto a lo que es las construcciones. O sea, hay muchos factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de prevención o de preparación. Entonces sí que hemos visto que hay países que tienen mucha más experiencia, y no solo eso, porque realmente toda la región latinoamericana y del Caribe tiene mucha experiencia en este tipo de fenómenos. Han sufrido terremotos prácticamente en toda la historia desde que viven seres humanos allí, ¿no? Porque nosotros estamos también hablando muchas veces de tiempos geológicos que para nosotros no es de extrañar este tipo de terremotos, pero en cuanto ya se asienta una población en un lugar que es sísmicamente activa, pues a veces nos llama más la atención de que ocurran este tipo de fenómenos. Pero toda esa región siempre ha sido sísmicamente activa, y es verdad que hay países pues que se han adaptado o preparado mejor que otros y han hecho pues unos planes de emergencias pues más elaborados, o los han testeado durante más eventos de este tipo, y las infraestructuras pues también han sido adaptadas de acuerdo a esos planes. Entonces, en el caso de Colombia ahora no podríamos comparar con el caso de Venezuela, porque ya de entrada el fenómeno ha sido distinto, pero sí que sería interesante ver pues cómo de preparado está lo que es el sistema, ¿no? La sociedad de Colombia comparado con la sociedad de Venezuela, y al final es un ejercicio para aprender
aprender de los países vecinos para mejorar, ¿no?, las medidas que tenemos de prevención. Nosotros mismos aquí en España pues también podríamos aprender de otros países. En Colombia el terremoto se produjo a más de 100 kilómetros de profundidad, mientras que en Venezuela los seísmos, ese doble seísmo, que es un fenómeno rarísimo, se produjo mucho más en la superficie, por eso también fue más devastador ahí en esa zona de La Guaira, fue tremendo, ¿no? Estamos hablando de este terremoto de Colombia, magnitud 7,4, muy fuerte, una duración aproximada de 130 segundos, más de 2 minutos. Esto impresiona muchísimo, Marta, la duración que ha tenido este terremoto. No es normal que dure tanto, ¿no? Bueno, realmente hemos tenido terremotos en prácticamente muchas partes del mundo que han durado, o sea, más de 1 minuto, más de 2, o sea, no es un fenómeno inusual, aunque tampoco es lo común, ¿no? También depende mucho, pues eso, del tipo de terremoto que sea, del tipo de fricción que se haya producido, de la cantidad de energía que se libera. Entonces, siempre que hablamos de terremotos con ese tipo de magnitudes tan elevadas, no es de extrañar que duren tanto, porque al final es mucha energía la que tiene que liberar la placa que está fregando contra la otra, y al final también es una consecuencia de esas ondas que van viajando desde el punto donde se ha generado ese terremoto y llegan a la superficie. Al final hay que imaginárselo como una esfera, ¿no?, de ondas. No son ondas como podríamos tirar una piedra en un lago y ver las ondas así en 2D, sino que esto son ondas que llegan en 3D, y por lo tanto cuando llegan a la superficie no llega solo una onda, sino que llegan varias. Entonces al final son varios choques sísmicos lo que percibe la población, y parece como que el terremoto es muy, muy largo, pero realmente son varias ondas las que están llegando. Estamos hablando con Marta López, que es geóloga del CSIC, y le estamos preguntando pues estas cuestiones que se nos vienen ahora, que están encima de la mesa con este terremoto de Colombia. Hemos hablado con algunos de los que lo han sufrido. Allí hemos estado en directo en Colombia, también con españoles que están en esa zona y que ahora no pueden salir del país. Lo tienen muy complicado por las infraestructuras que se han visto afectadas. Están pendientes también de las réplicas, Marta. Alrededor de 50 réplicas desde que se produjo el gran seísmo de 7,4, réplicas que son más pequeñas, pero que también ponen a temblar a medio país. En este caso, es normal que se produzcan tantas réplicas, cerca de 50, ¿y durante cuánto tiempo puede seguir ocurriendo, Marta? Sí, de hecho, cuando estamos hablando, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no?, de magnitudes tan elevadas, se ha liberado tanta energía y se ha movido un trozo de falla de esa fractura, ¿no?, que ha generado el terremoto tan grande, que es normal que al final es un bloque que frega contra el otro y puede seguirse desplazando y fregando, ¿no? Y entonces puede seguir liberando energía. Normalmente se habla de réplicas cuando los terremotos que siguen al principal, al de magnitud mayor, son de magnitudes menores y se producen durante pues los minutos o días posteriores, pero que incluso pueden darse réplicas en las semanas, meses posteriores al principal evento, ¿no? Entonces esto depende un poquito de la energía que tenga esa falla todavía por liberar, hasta que pues se sienta, vamos a decirlo así, cómoda, y que haya liberado toda la energía, no requiera de liberar más. Algunos medios colombianos, Marta, hablan de un aumento de la actividad del volcán Pura C en el departamento del Cauca, que es otra zona del país. Incluso algunos se preguntan si estaría relacionado con el terremoto. ¿Puede un terremoto de esta magnitud influir realmente en la actividad de un volcán, o como está en otra zona no tienen nada que ver y no están relacionados, Marta? En este caso no están relacionados. De hecho, el Servicio Geológico Colombiano esta mañana ya lo ha desmentido. Ha comprobado que no tienen relación lo que son los terremotos que puedan originarse a raíz de la actividad volcánica del volcán Pura C y los terremotos que se están sintiendo por la falla, digamos, que se ha desplazado y que ha originado este principal evento, más las réplicas, ¿no? Entonces sí que es cierto que en algunos casos, en otras partes del mundo, no estamos hablando del caso de Colombia en este caso en concreto, pueden estar relacionados terremotos tectónicos con alguna actividad volcánica, pero en este caso no tiene nada que ver, porque los dos fenómenos han sido fenómenos completamente distintos, con contextos geológicos y orígenes distintos, y además en regiones distintas. Así que no, en este caso no tiene relación. Estamos hablando con Marta López, que es geóloga, y estamos preguntándole sobre este terremoto de Colombia, ¿no? Qué dudas que tenemos, que surgen, que están encima de la mesa. Le hemos preguntado si existe relación con ese volcán de Pura C. Le hemos preguntado también si hay alguna relación con el terremoto en el país vecino, ese terremoto devastador de La Guaira de hace 2 meses en Venezuela, que dejó tantas víctimas mortales y algunas que se siguen buscando también en esa zona.
nos ha dicho que tampoco, que en principio son placas distintas las que han temblado. La de Colombia es una, en este oeste de Colombia es una, la zona de Venezuela es otra, pero en esa zona del mapa, en toda esa zona de América Latina, incluso también de Centroamérica o incluso Estados Unidos, se habla habitualmente de un concepto que también los geólogos tenéis encima de la mesa, que es el Big One, que se llama como el gran terremoto, un gran terremoto que fuese superior a todos los demás. ¿Qué es exactamente este Big One y por qué los geólogos lleváis tiempo hablando de él, Marta? Bueno, el concepto de Big One es un concepto que fue acuñado en California con la falla de San Andrés, porque se esperaba ese gran terremoto que tenía que llegar y que al final no deja de ser pues una manera de nombrar a ese terremoto que ha ocurrido en el pasado con magnitudes pues muy elevadas y que lo que sí que observamos muchas veces en tiempo geológico es que cada falla pues tiene como sus patrones, su recurrencia, ¿no? Entonces hay fallas que tienen pues patrones muy, muy exactos, ¿no? De que pues vamos a poner un ejemplo, cada 300 años pues suele dar un terremoto de esas magnitudes, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos que no ha ocurrido y que se pasa del periodo esperado, pues estamos hablando siempre de, bueno, pues que tarde o temprano va a llegar ese Big One, ¿no? Ese gran terremoto, aunque esto no es cierto, no es tan exacto, ¿no? Aunque nosotros trabajemos con patrones, no siempre se cumplen. Al final la naturaleza tampoco es tan exacta como pensamos. Y sí que es cierto que ahora también este término se ha empezado a acuñar en Japón, porque también esperan ese gran terremoto que puede llegar con magnitudes superiores a 7 u 8 y que también podría tener pues efectos devastadores porque en el pasado lo han vivido, ¿no? Entonces no deja de ser pues ese gran terremoto que se espera para cualquier falla. De hecho, podríamos extrapolarlo a cualquier falla. Cada falla tiene una magnitud máxima que puede dar. No todas las fallas son iguales, no todas las fallas dan magnitudes de 7 o de 8. Esto depende pues de la longitud de la falla, de la superficie que puede desplazarse un bloque respecto al otro. Entonces podríamos hablar también del gran terremoto que se puede esperar en cualquier falla, pero no necesariamente tiene que ser un terremoto de 7 o de 8. Lo que pasa es que, claro, llama mucho más la atención y es mucho más, genera mucho más pánico cuando ese terremoto que tú esperas es de magnitudes tan superiores por los efectos que puede ocasionar. Entonces esto es lo que se espera en la falla de San Andrés, en Japón también, pero bueno, también podríamos hacer una extrapolación a Sudamérica, todo lo que es el frente de Chile, que también sufre terremotos muy, muy elevados, Colombia y demás. En España, en esta zona del mapa, ¿tenemos alguna falla que deba preocuparnos? Nos viene a la mente ese gran terremoto de Lisboa, por ejemplo, ¿no? O terremotos más pequeños que también han sido muy devastadores aquí en España, como el de Lorca. ¿Hay alguna falla que deba preocuparnos? Bueno, en España tenemos fallas activas, fallas grandes, que quizá no dan magnitudes tan elevadas porque son contextos geológicos también muy diferentes. No estamos hablando de placas que se metan por debajo de otra, ¿no? Que sería el contexto de Chile, de Colombia y de toda esta región, pero sí que tenemos fallas que pueden, y de hecho han dado terremotos en el pasado bastante devastadores, pues tú mismo lo has dicho, como el de Lorca, ¿no? Entonces muchas veces no es tanto la magnitud del terremoto, como veníamos diciendo antes, sino también pues cómo esté de preparada la población que se asienta justo encima de la zona que podría ser afectada. Entonces, en nuestro caso, todo lo que es el litoral mediterráneo, vamos a decir una franja que baja por lo que es la costa este del país, que de hecho es uno de los terremotos que dio es el de Lorca, pues es una zona pues bastante activa. También tenemos terremotos en los Pirineos, tenemos terremotos también en el oeste del país, tenemos el terremoto que hubo en Lisboa, que bueno, también tuvo repercusión en la península, ¿no? Entonces, bueno, no debemos de poner el foco en otros países muchas veces, porque muchas veces el problema, el peligro también lo tenemos en nuestro propio país, pero no es algo para alarmar a la población, sino para precisamente tener pues los planes de emergencia a la orden del día, tener nuestros planes de evacuación y las estructuras, sobre todo, construidas de acuerdo a este tipo de prevención. Yo lo que me pregunto, Marta, es viendo que nosotros siempre nos pillan las cosas con el pie cambiado, y cosas y fenómenos que habitualmente sufrimos, pienso en las danas, pienso en los incendios devastadores que cada verano parece que nos pilla de nuevas, ¿no? Esto de los incendios, cuando todos los veranos arrasan una parte importante de nuestros bosques. ¿Estamos preparados para un terremoto, teniendo en cuenta que es un fenómeno que se produce no tan habitualmente como otros?
Bueno, esta pregunta no es de blanco o negro, no te podría decir si estamos preparados o no, porque siempre, cada fenómeno que nos viene encima, pues siempre hay cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal para aprender. Lo que te podría decir es que España tiene mucho margen de mejora y que sí que es cierto que habría que repasar, porque de hecho se observan bastantes diferencias a nivel geográfico de regiones que están mejor preparadas que otras, y todos los gobiernos, todas las comunidades autónomas deberían hacer los deberes de la misma manera, tener sus planes de emergencia y de evacuación al día, tener los planes de prevención, pero sobre todo no hay que pensar solo en cuando venga el evento, sino hacer los deberes mucho antes, que es el tema de esa prevención, de esa planificación territorial, de acuerdo a quizá ese registro histórico, ¿no? Observar lo que ha pasado en el pasado, como hemos tenido pues la Dana de Valencia, los incendios que ahora están prácticamente arrasando todo el país, que hemos tenido como terremotos como el de Lorca o erupciones como la de La Palma. Observar esos ejemplos y aprender de ellos, y por lo tanto hemos tenido suficiente experiencia para aprender y aplicarlo ahora en todos los mecanismos y recursos que tenemos de prevención. Pero sí que es cierto que es una asignatura que todavía tenemos bastante pendiente, que tenemos mejoras, que hemos hecho bastantes avances, pero que todavía nos falta mucho recorrido. Pues que tenemos margen de mejora para prepararnos de cara a posibles fenómenos como los que ya hemos vivido también en este país, terremotos, cuando la tierra pues empieza a temblar. Marta López, geóloga del CSIC, experta en prevención de estos riesgos naturales, de estos desastres, pues gracias por estar en la tarde, siempre lo explicas perfectamente, de manera que yo lo entiendo, y si yo lo entiendo, pues todo el mundo seguro que lo entiende también. Un abrazo, Marta, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Detrás de cada noticia siempre hay una historia. ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería? Tenemos una situación muy difícil. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿De dónde vienes tú? Yo soy paraguaya. ¿Por qué se te ocurre venir a España? Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Vuelve a destapar la felicidad con el 50 que vuelve en la Coca-Cola Cero Pack de 10. Comprando uno, la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 25 de agosto. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos? ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Te gustaría sentirte ligero? Pero ligero de verdad. Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna. Más termómetros. El costo de las bajas laborales sigue incrementándose. En algunos sectores se nota más. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Menos 20 de la tarde, 4 menos 20 si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en esta tarde de COPE, cuando se cumplen 12 días de la crisis migratoria de Ceuta y la ciudad sigue lejos de recuperar la normalidad perdida tras la entrada de unas 80.000 personas de manera irregular por esa frontera del Tarajal. Hoy ha visitado Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y ha dicho que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos. Y mi homólogo marroquí y todas las autoridades marroquíes me han trasladado desde el primer momento su total disposición a retornar a todas esas personas inmediatamente. Habrá que ver si es verdad, porque para empezar no se ponen de acuerdo ni en cuántos hay. El gobierno cifra en 1.400 el número de menores no acompañados que están en Ceuta y las asociaciones de vecinos hablan de al menos 4.800. Y si añadimos los adultos, cerca de 11.000, decía el presidente Vivas. Enrique Roviralta es presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta. Lamenta la despreocupación de sanidad y advierte de posibles brotes de cólera, tuberculosis, sarampión y otras enfermedades. Después del tsunami, pues sigue lloviendo, es decir, aquí la situación es de colapso, los servicios de urgencia con solo 7 médicos se ven obligados a atender a 400, 500 personas diarias, lo que en principio fue aplastamiento, ahogamiento y fractura, pues ahora pasan a ser asistencias más leves, pero no dejan de ser asistencias. Los vecinos de Ceuta ya sienten el cansancio acumulado por tantos días de caos en las calles. Nos lo ha contado aquí en Herrera en COPE Ahmed Enfedal, es el presidente de la barriada del Príncipe Alfonso. Ya llevan muchos días y claro, la gente pues ya se cansa un poquito, no por la inseguridad en sí, es por ya el número de personas en las calles, el estar todo el día intentando comer algo, intentando a ver qué hacen con ellos, de dónde van. Entonces claro, la gente ve esa situación durante mucho tiempo y ya se va cansando. La situación es tan preocupante que muchos padres reconocen que han enviado a sus hijos a la península por la inseguridad y por el temor a una nueva entrada masiva de migrantes que estaría marcada para el 15 de agosto. Nos lo contaba en este programa cuando estuvimos allí hace unos días Hugo, que es propietario de varios restaurantes y que lleva toda su vida allí en Ceuta. Cuando ves tener que mandar a tus hijos a Málaga por la seguridad de tu familia, es grave y bueno, pues te emociona porque lo estás sufriendo durante 5 días. Y ves cómo tu gobierno, tu país, tu rey, tu presidente te abandona. Y la inseguridad no es solo un problema de los vecinos de Ceuta, lógicamente, sino de los propios menores migrantes, sobre todo, especialmente las chicas, que son las más vulnerables. Así nos lo contaba ayer Halima Ahmed en este programa de la ONG Luna Blanca. Ha habido muchas más agresiones sexuales y por eso mismo en algunas variedades, como en la variedad de la Reina, en la variedad del Príncipe, han habilitado, los mismos vecinos han tenido que habilitar los polideportivos del barrio para acoger lo que son mujeres y niñas acogidas por su seguridad. Ahí no entran hombres, ponen hasta guardias en la puerta y los únicos que entran son mujeres y nosotros las asociaciones que ayudamos con comida, ropa o productos de higiene. Y es por la propia seguridad de ellas. Estabas escuchando a Halima, como lo oyes. Hay lugares en los que las mujeres son atendidas aparte y tienen que estar con vigilancia policial para garantizar su seguridad. En estos momentos es necesario resaltar la labor solidaria que están haciendo muchos vecinos de Ceuta. Hablamos de asociaciones vecinales como la de la barriada Sidi Mbarek, en las afueras, donde tienen casi 350 mujeres y niñas acogidas allí asentadas. Abdelá Mustafa es el presidente vecinal de esa barriada, Sidi Mbarek. Abdelá, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí siguiendo de cerca, en estos días después lo que sucede en Ceuta, que está lejos de volver a la normalidad, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Es verdad que las niñas, sobre todo, están pasando mucho miedo? Están pasando muchísimo miedo. Y nosotros tuvimos al principio 20 chicas y al día siguiente eran 195 que venían buscando refugio porque se corrió la voz de que se sintieron seguras aquí. Vienen escapándose de los montes. Claro, se habla de que tenéis ahora 350 mujeres. Sí, 350, luego baja un poquito a 300, a 280 y luego sube otra vez a 380 y es algo porque tienen miedo de que venga la policía y los saque todos a Marruecos. Entonces se va corriendo la voz y tal de que va a venir la policía, va a sacarlos a Marruecos y algunas pues tienen miedo y se van, pero la gran mayoría se quedan. Tenemos permanentemente 250 personas permanentemente y a lo largo del día van llegando personas. Cuando dices que llegan desde los montes, ¿significa que los montes ahora mismo, esa zona forestal de Ceuta, es una zona insegura para ellas? Es absolutamente insegura para ellas y para cualquier persona. Es absolutamente insegura. Porque bajan de ahí diciendo que sus vecinos que han entrado con ellos, les dicen que con ellos va a venir. Aquí en Ceuta era una masa de gente yendo y viniendo que era imposible que pase una ambulancia. Y entonces ellos, aprovechando la situación, a las chicas que conocían les decían ven conmigo, que tú vas a dormir conmigo hoy segura y tal y cual. Y pues los subían con ellos a donde sea y al final pues, han habido muchísimas violaciones. Pues, tal es la situación que aquí tenemos a 300 personas y hay un montón de tías que hemos tenido que reubicar a otro sitio. Uh-huh. Estamos hablando con Abdela Mustafa, que es el presidente de esa asociación de vecinos de la barriada Sidi Mbarek, que nos está contando pues cómo las mujeres, en este caso, que entraron por la frontera hace ya 12 días, son las más vulnerables a esto que está sucediendo, sobre todo también las niñas. Estamos hablando, Abdela, de que sois los propios vecinos los que estáis dando acogida a estas personas, les estáis dando un plato de comida, les estáis dando un techo. ¿Dónde están durmiendo ahora mismo? ¿En polideportivos? ¿En locales? ¿Dónde están? Es un polideportivo que nosotros el viernes teníamos ya avisados a los vecinos de que íbamos a tener una fiesta del agua para los niños y a realizar nuestra vida tal y como la llevábamos con su paella y tal. Pues nada, el jueves se vio frustrado todo eso y la situación ha cambiado completamente, no sabemos ni qué día. Tú has dicho 12 días y me he sorprendido de que hayan pasado 12 días desde entonces, porque es que no sabemos el día en el que estamos. Claro. Es un polideportivo de la barriada en el que los niños juegan y tal, que por fin nos lo habían pintado después de la traba burocrática que hay aquí en Ceuta. Después de meses y meses pidiendo que lo pinten, lo han pintado, ya lo teníamos todo preparado. Y bueno, la situación nos obliga, porque hay el gobierno de la nación, el gobierno local, y ahí se echan el muerto el uno al otro. Esto no son mis competencias, el otro dice que no son sus competencias y hay una situación insoportable. Y nos vemos obligados a hacer esto, pero es que ¿hasta qué punto? La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Porque ya estamos al borde del límite y queremos que obligadamente reaccione el gobierno de la nación que nos ha abandonado absolutamente y el gobierno de la ciudad y que den una solución a esto porque va a haber un estallido social y eso sí que va a hacer daño a Ceuta. Y no queremos que haya un estallido social. Abdela Mustafa es presidente de la Asociación Vecinal de la Barriada Sidi Mbarek, que están acogiendo a cerca de 350 mujeres, muchas de ellas niñas, para darles un techo y que estén protegidas durante estos días y que denuncia ese abandono. Gracias, Abdela, un abrazo. Muchísimas gracias, un placer. Pues esa es la situación y esa es la fotografía en Ceuta 12 días después. Continúan las agresiones sexuales a las niñas, continúan mujeres que se sienten desprotegidas buscando un lugar en el que poder dormir y nos ha denunciado Abdela aquí en la tarde ese abandono que sienten por parte de los gobiernos. Es verdad que el gobierno local lleva pidiendo antes incluso de la crisis durante mucho tiempo un mando único para coordinar esta situación que es de emergencia y muy complicada. 5 menos 12 minutos, 4 menos 12 en las Islas Canarias y mañana entre 400.000 personas y 1,5 millones van a coger el coche o el tren para ir a un sitio muy concreto. No es un concierto, no es una final, ni siquiera es un puente, es un trocito de cielo. Ese ruido que acabáis de escuchar, que estáis escuchando, es lo que le está pasando al móvil de Media España ahora mismo. Muchos de esos grupos van a llegar allí, sacar el teléfono y no saber muy bien qué hacer con él, más allá de organizar el grupo, porque si hablamos del Eclipse y resulta que ese aparatito que llevas en el bolsillo puede ser tu mejor aliado si sabes usarlo bien.
o tu mayor decepción, si no. Jara Muñoz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Tú te has puesto a mirarlo porque el móvil puede ayudarnos, ese es el titular, a organizar bien cómo vemos el eclipse. Pues sí, no solo para organizar estos grupos en los que seguro que tú también estás metido y no paran de llegar mensajes estos días para decidir, bueno, pues desde qué punto, si no lo tienes organizado, o quedar para mañana para poder verlo. Y hay algunas aplicaciones muy interesantes que nos pueden servir. Vamos a empezar por lo más básico, es la foto del recuerdo, la que todos queremos sacar, de ese anillo alrededor de la luna que tapa el sol. ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, es que fotografiarlo no es tan fácil, porque fotografiar el sol sin tener una protección en la cámara pues puede hacer que te la cargues también, igual que con la vista. Entonces, para esto hay una aplicación que se llama Solar Snap, que está pensada justo para protegerla, ¿no? Protege el sensor de la cámara y también, bueno, pues te pone todos esos ajustes para que te salga bien la fotito del eclipse. También tiene otras cosas como que la puedes usar mientras que tienes puestas las gafas de protección, que como vimos ayer, no se ve nada. Claro. También tiene programado para hacer sola las fotos, para que tú no tengas que estar mirando el móvil y puedas estar pendiente, disfrutando del eclipse sin tener que estar pendiente de eso. O sea, que es muy útil, la verdad. También hay expertos que recomiendan que las fotos podemos dejarlas para otro momento y disfrutar del eclipse, porque fotos va a haber un montón en redes sociales y en internet. O sea que, oye, y para saber exactamente qué vamos a ver desde la zona a la que pensamos ir. Pues mira, ahí la aplicación de referencia es la de IGN Eclipses, que esta es del Instituto Geográfico Nacional. O sea, no hay nada más fiable que esto. Tiene todos los datos oficiales del Observatorio Astronómico Nacional y tiene, pues eso, un mapa completo de España en el que pues tú metes y buscas pues el pueblo, el sitio desde el que vayas a verlo, vamos. Y entonces te dice el porcentaje, el momento en el que se va a ver el eclipse en esa zona concreta, cuánto serás capaz de ver. Y para saber lo de si vamos a tener algo delante que nos lo tape, que eso también preocupa a mucha gente ahora, ¿eh? Pues mira, para eso he encontrado una, pero solo sirve para Android, ¿eh? Lo siento mucho para la gente que sea de Apple. Se llama Eclipse 26. Y esta es todavía un poco más chula, porque combina todas las imágenes del Street View con lo que ves en Google Maps. Ves la calle, ves los edificios, pues combina eso con la franja de visibilidad que calcula la NASA. Y entonces pues te hace una simulación para que tú lo entiendas de lo que vas a ver desde ese punto exacto que vas a tener delante. Sí, o sea, sí. He pensado alguna y según vas pasando la hora, 8:30, 8:20, la hora a la que vaya a ser el eclipse total, te va haciendo la simulación de por dónde va a estar el sol y si hay alguna casa delante, te pone que la casa te lo tapa. Es curioso. ¿Cómo dices que se llama esa? Esta se llama Eclipse 26. Eclipse 26. Y es para detectar pues eso, los obstáculos, lo que tú decías, pues un edificio o algo que pueda tapártelo. Y algo más para elegir bien el sitio. Pienso en la contaminación lumínica, porque en grandes ciudades a veces lo puede complicar un poquillo, ¿no? Sí, yo además nosotros que estamos aquí en Madrid, desgraciadamente o por suerte, bueno, pues tenemos mucha contaminación lumínica y esta aplicación va a ser muy útil porque se llama Light Pollution Map. Y esto lo que calcula es las zonas en el mapa que tienen pues eso, más contaminación lumínica y que por ende pues, se va a ver menos el eclipse. Cuanto más oscuro esté, pues mejor se verá. Y luego están las nubes. Claro, las nubes, que eso es un poco más complicado. Pero hay una aplicación que se llama Clear Outside, que no es una app del tiempo como tal. Está pensada pues para la observación astronómica, para ver por dónde van las nubes, la oscuridad del cielo, la fase de la luna, bueno, y tiene como un código de colores para que veas si el sitio que has escogido está bien o no. Otra cosa que te puede chafar el eclipse, que nos puede chafar el eclipse a última hora, es el tráfico, ¿no? Para que te hagas una idea, lo decíamos antes, entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos hacia zonas que tienen visibilidad del 100%. ¿La DGT está preocupada con esto, Jara? Pues sí, de hecho la DGT lo ha declarado directamente, Isra, evento de alta afectación al tráfico. Y si te crees que están exagerando, échale un ojo a lo que pasó en Estados Unidos la última vez. Esto suena a colapso total de tráfico. Esto suena, yo creo, a lo que todos queremos evitar mañana, ¿no? O sea, lo que pasó allí en Estados Unidos, de hecho, fue, de traca. Fue un eclipse que tuvieron en 2017 y la asociación AA registró atascos que duraron entre 7 y 15 horas y media seguidas, metido en el coche, atrapado ahí dentro. Es más que un vuelo a Nueva York. Sí. O sea, que te sale mejor ir en avión a ir allí que moverte en coche. 15 horas, qué barbaridad. Sí, y todavía hay algo más curioso, Isra. Hay un estudio que descubrió que el peligro real no está en el momento del eclipse en sí, sino que justo después,
cuando la gente vuelve a su casa, porque el tráfico subió casi un 50% en las horas posteriores. Y lo que está recomendando entonces la DGT es no movernos todos al mismo tiempo, es decir, no ir justo media hora antes o una hora antes al sitio que queramos ir, sino ir con mucha antelación y luego no irnos todos en cuanto acabe la totalidad, ¿no? Exacto, esperarnos un poquito para poder irnos y bueno, y si puedes no moverte, pues es mejor. No moverte y verlo desde el sitio, si en el sitio en el que estás se puede ver perfectamente, claro. Evitar coger el coche. Oye, y aquí hay apreciaciones y consejos que me llaman mucho la atención. Dice la DGT que no hay que conducir con las gafas del eclipse puestas. A ver. Joder, para la DGT. Hombre, nunca está de más decirlo, pero no se ve nada. O sea, si lo dicen, muy obvio, ¿no? Si lo dicen por algo será, Israel. Yo estoy convencida que más de uno le pilla en mitad del atasco y decide ponerse las gafas. ¡Qué barbaridad! Y que ahí mismo ve el... Así que no, nada recomendable. Y luego tampoco deja la DGT pararse en el arcén a ver el eclipse. No, por supuesto que no. Va a haber unas grandes aglomeraciones, van a estar actualizando todo el rato la información de tráfico, pero no deberías pararte y deberías seguir e intentar pues no mirar al cielo. Pues eso es lo que hay que hacer y esas son las recomendaciones de Jara Muñoz cuando queda poco más de 24 horas para ese eclipse. Gracias, Jara. Gracias. Con nuestros oyentes estamos hablando sobre esa vista, ese paisaje, esa vista como va a ser la del eclipse mañana, que nunca vas a olvidar, Urbano. Lo mejor es subir muy alto porque hay sitios estupendos que hay que visitar siempre, solo por esas vistas maravillosas. De gente... Quería contaros que cuando subes al Moncayo desde su cumbre, si ese día la atmósfera está clara, se ve desde los Pirineos y el Monte Perdido y si te das la vuelta hasta Guadarrama. Es decir, una atalaya desde la que se ve media España. Feliz tarde a todos, gente. Feliz tarde. Pues desde muy arriba es desde donde hay que ver. Hombre, las vistas siempre si son altas son mejores, ¿no? Eso es una cosa básica. Sobre vistas estamos preguntando a nuestros oyentes y esperamos mensajes. Por supuesto, en el 607-150602. Seguimos pidiendo vistas de Galicia, sobre todo lugares gallegos que valga la pena visitar barriendo para casa, claro que sí. Sigues en la tarde y enseguida te voy a contar la que hay liada precisamente en Galicia, en Ferrol, por una fábrica china que quieren abrir y que el CNI y Defensa están diciendo que pone en riesgo nuestra seguridad nacional. Vaya tela. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. Sub, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado. Y otra, valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los auténticos magníficos. Los originales. Algunos trabajan por la paga, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha. Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre. ¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres? Los 7 magníficos. ¿Cuántos sois? Ya somos 7. A ver qué pasa. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Elige 90 gramos de jamón ibérico a 4,89 y ahorra un 18%. Y con Lidl Plus 250 gramos de pulpo cocido a 7,99 y ahorra un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Las competiciones, los concursos o los retos más extremos o absurdos que hay por ahí. Se llevaba mucho lo que era la peluca. Y yo, claro, me la puse yo con horquilla a mi manera. Y mi marido dice, vamos a montarnos los autochoques. Viene uno de frente y ¡pum! Me pegó un porrazo. Entonces la peluca saltó por los aires. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.